Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Muchos están esperando los ataques de Irán, esa venganza que supuestamente tendría que realizar contra Israel, y mientras tanto tenemos que seguir analizando los ataques que realiza la Federación de Rusia, que a todo esto cada vez se acercan más a lo que conocemos a día de hoy del posible desarrollo del conflicto ucraniano, y que sin duda alguna vamos a comentar ya no solo en este, sino en los informes posteriores. En cuanto al tema de Irán, voy actualizando la información tan pronto como se sabe algo en mi canal de Telegram. Os recuerdo Liusibaya o @Liusibaya todo junto, como el resto de mis redes sociales. Sin embargo, muchos escribís que ese ataque no se está produciendo, que quizás Irán tenga miedo, y aquí habría que aclarar que, bueno, hay varias posibilidades, pero creo que deberíamos destacar sobre todo dos principales. Es cierto lo que comentamos ayer de la estrategia de Irán, que bueno, se ha adaptado un poco a las circunstancias, puesto que a Estados Unidos cuando mejor le vendría un ataque iraní es de forma absolutamente inmediata. Sin embargo, Irán está de alguna forma calentando, ya no sabemos si los motores o directamente el aire, en el sentido de que parece que van a terminar atacando, pero no terminan de atacar, y muy probablemente el ataque en cuestión se produzca casi que a finales de agosto, dicen algunos expertos, o a principios de septiembre, para que Estados Unidos esté ya totalmente inmerso en el proceso electoral. También pudiera ser, por supuesto, que se tratara tan solo de un mero calentamiento del aire, o que bueno, el ataque termine siendo mucho más modesto de lo que se espera, lo cual a todo esto suele ocurrir cuando algo se está anunciando tanto, y lo hemos visto con las sucesivas contraofensivas ucranianas. Ya me diréis a qué se debe ese retroceso, ¿no?, en cuanto a la acción iraní, si pues al hecho de que simplemente no se atreven contra Estados Unidos, o si al hecho de que tienen la estrategia más astuta de todas. No olvidemos que ayer el exministro de Defensa de la Federación de Rusia estuvo en Irán, y sin duda alguna Rusia algo va a tener que decir. No sabemos si de forma directa, muy probablemente de hecho de forma indirecta, en este conflicto o en este ataque que se va a producir en represalia. Y en cuanto a los anuncios constantes, y esto va a ser lo último que apunte, enseguida pasamos a los ataques de la Federación de Rusia. Esto se debe, desde mi humilde punto de vista, más bien al carácter de la población interna iraní que al mundo exterior, por así decirlo. Es decir, en Irán sabemos que la población suele de alguna forma exigir venganza, y suele importarle bastante que su gobierno no se vea ni débil ni tampoco debilitado, de modo que precisamente para calmar los ánimos de esa población probablemente pues se estén produciendo estos anuncios constantes, ¿no? Objetivo doble, por lo tanto, por un lado pues mantener en tensión constante a los enemigos, y por otro pues darse más bien incluso a sí mismo, hablando del gobierno iraní, claro está, un respiro, un tiempo para organizar el ataque lo mejor posible y hacer que sea a la vez lo más impredecible posible. Eso en cuanto a la situación en el Oriente Medio. Y actualizando la situación en el conflicto ucraniano, cada vez hay más voces, ya incluso los opositores rusos que han sido liberados en ese intercambio que comentamos hace no tanto, han hablado de la necesidad de que haya negociaciones de paz. Uno de ellos incluso dijo que esas negociaciones y ese proceso de paz debería producirse inclusive si Ucrania tenía que perder territorios en el proceso. Acto seguido, obviamente, vamos, el mismo día, juraría, tuvo que salir a pedir disculpas, que sea Ucrania, que sea el ejército ucraniano, pero el hecho
está clarísimo. Cada vez escuchamos más mensajes que vienen desde Occidente, que vienen desde la propia Ucrania, lo cual hasta hace poco sencillamente no sucedía, que sí hablan de un proceso de paz. Y también, según vemos, según la situación que hay en el frente a día de hoy, tanto Ucrania como Rusia está acumulando fuerzas, importante cantidad de fuerzas, porque aunque Ucrania, por supuesto, ha perdido muchísimos hombres, sobre todo en comparación con las pérdidas de Rusia, y de esto sin duda alguna hablaremos en uno de los siguientes informes, todavía tiene bastantes reservas, y son precisamente esas reservas las que está preparando para llevar a cabo una especie de contraofensiva para tratar de alguna forma de cambiar el desenlace del conflicto por un lado. Por otro lado, Rusia también. Dicen los expertos y también las personas que se encuentran directamente en el campo de batalla, Rusia está acumulando ingentes cantidades de efectivos para atacar a Ucrania no con todo lo que tiene directamente, pero casi que sí, en el sentido de que esas negociaciones parece que por ambos lados se ven como un asunto absolutamente inevitable, de modo que Ucrania quiere recuperar tanto territorio como pueda, y Rusia pues todo lo contrario, ¿no? Controlar tanto territorio como pueda para llegar a este proceso de negociaciones de paz en la posición más ventajosa posible y así poder dictar las condiciones propias. Ya me diréis qué opináis de si al final pues muy probablemente otoño, se ha estado hablando de otoño-invierno, vamos a terminar viendo esas negociaciones o no, si va a haber fuertes ataques por parte ya sea de Rusia o de Ucrania. Repito, todo apunta, o sea, tal y como está la situación directamente en el frente, todo apunta a que sí. Y en cuanto a los últimos ataques de la Federación de Rusia, uno de ellos ha ido contra un objetivo tan sumamente fundamental, de carácter además doble, como lo son, por un lado, los altos mandos del ejército ucraniano y por otro lado los oficiales de la OTAN. Y además no estamos hablando de un ataque realizado a secas contra oficiales ucranianos o altos mandos ucranianos y también oficiales de la OTAN, sino que estamos hablando de un ataque realmente sumamente estratégico, en el sentido de que la reunión muy probablemente versaba sobre uno de los puntos clave de este conflicto, que a todo esto comentamos ya en uno de los informes anteriores, que es esa batalla de los cielos, es decir, defensa aérea y también aviación. Ucrania ya ha recibido esos F-16, sin embargo sabemos que no se van a terminar enfrentando de forma directa a los cazas rusos, así que Rusia tiene que seguir manteniendo su superioridad aérea, y la forma más cómoda de hacerlo no es tanto eliminando aviones ucranianos, sino más bien destrozando de forma constante aeródromos que puedan albergar los aviones en cuestión para que simplemente no puedan despegar. Eso por un lado, y por otro, para conseguir lo que es lo que hay que hacer, por supuesto, eliminar toda la defensa aérea que haya para asegurar que los aviones rusos puedan campar a sus anchas en el territorio aéreo ucraniano. Y es precisamente eso lo que está haciendo Rusia, por un lado eliminando esos almacenes, que sí, esos sistemas también de defensa aérea, y por otro atacando objetivos, búnkeres donde se reúnen oficiales, parte de los cuales, esos que vienen de Occidente, son precisamente los encargados de manejar y poner en funcionamiento esos sistemas de defensa aérea. La explosión cerca del centro fue tan fuerte y detonó tanto que se escuchó en el área de Zulani, sin sirena de defensa aérea, sin alarmas, sin sonido, una poderosa explosión. Supongo que se trata de misiles hipersónicos
hipersónicos. La explosión, además, ese ataque de la Federación de Rusia no se produjo en cualquier localidad, sino directamente en el centro, en el corazón de Ucrania, es decir, en la ciudad de Kiev. A las 23 de la noche, 2 misiles balísticos Iskander volaron contra un búnker subterráneo en las afueras orientales de Kiev. Se establece de manera fiable que en el momento del ataque en el búnker había oficiales de alto rango del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como oficiales extranjeros responsables de la operación de los sistemas de defensa aérea suministrados. Operación y, por lo tanto, gestión, es a lo que se refiere. La explosión fue tan fuerte que se escuchó en todos los distritos de Kiev. Se están especificando las pérdidas exactas. Dato interesante, los misiles fueron vistos 30 segundos antes de golpear el objetivo. Los oficiales no tuvieron la oportunidad de abandonar el objetivo en cuestión. Esto último que acabamos de leer, que no sé si habéis estado atentos o no, entra en pequeña contradicción. En general, el primer comentario entra en pequeña contradicción con el segundo, puesto que en el primero se habla de misiles hipersónicos, que bien pudieran ser Kinzhal, y en el segundo se habla en principio de un ataque con misiles Iskander. Sin embargo, este hecho precisamente de que los misiles no fueran vistos hasta 30 segundos antes de que impactaran contra el objetivo nos indica que pudiera tratarse efectivamente de misiles hipersónicos, porque si las alarmas aéreas ni siquiera saltaron, muy probablemente la defensa aérea de Ucrania ni siquiera fuera consciente de que el ataque en cuestión se estaba produciendo. Y sí, efectivamente, yo me decanto casi que más por los Kinzhal. Sin embargo, aquí lo que importa ya no son tanto los misiles utilizados, sino lo estratégico del ataque en cuestión. Os he puesto algunas imágenes y aquí debo aclarar que muy probablemente no sean las imágenes del ataque en sí, puesto que el misil allí en el vídeo vuela bastante lento. Probablemente se trate de algún misil de defensa aérea ucraniana, puesto que ese ataque de la Federación de Rusia contra el búnker con oficiales no fue el único esa noche, la noche del 5 al 6 de agosto. Por lo tanto, claro, los misiles de la defensa aérea ucraniana salieron a proteger los cielos de Kiev, y vista la velocidad con la que volaba el misil que se ve en el vídeo, probablemente se trate de un funcionamiento incorrecto, lo cual no sería la primera vez de un misil de defensa aérea ucraniana. Sin embargo, pues otro objetivo aparte fue una empresa industrial del complejo industrial armamentístico de Ucrania, y en este sentido pues todavía esperamos datos de confirmación de qué empresa fue exactamente y cuáles han sido los daños exactos que causaron esos misiles de la segunda parte del ataque, y ahí sí muy probablemente se tratara de unos Iskander. Como podéis observar, en ese búnker no solo se encontraban oficiales occidentales, sino que eran los oficiales occidentales encargados de manejar y poner en funcionamiento los sistemas de defensa aérea que Ucrania está recibiendo de forma constante de sus socios, o mejor dicho, amos occidentales, de modo que efectivamente ha sido un ataque absolutamente puntero, muy bien pensado, porque si Ucrania se queda sin defensa aérea, muy probablemente se queda ya del todo sin ninguna posibilidad de remontar en este conflicto.